en esta preciosa noche. Bendecimos a cada uno de los que nos encontramos en este lugar, adorando al Padre, bendiciéndole, y bendecimos a aquellos que también nos siguen a través de las redes sociales. Sean bienvenidos a su casa, sea bienvenido a este altar de bendición. Nos preparamos para profundizar en las Escrituras. Queremos ser de bendición en esta noche, queremos que se pueda impartir ese mismo espíritu, que podamos percibir lo glorioso de parte del Señor en esta tarde. Amén. Así que hoy le vamos a dar el tema a Esthercita, que ya nos escucha ahí del otro lado. Así que en esta tarde les quiero hablar de lo que el Señor nos mostraba en el libro de Judas. Dice que habla de una posición, ¿no? Habla de un lugar que muchas veces habremos entendido mal, o desde otros lugares incorrectos, o de lugares muy estructurados, ¿no? Cuando escuchamos esa palabra de reprensión, ¿no? Entonces, hoy les quiero hablar de la reprensión, ¿no? Como tema le he puesto: el que reprende es Dios, ¿no? Entonces, que podamos hoy entender en esta tarde esa reprensión que se ha visto de la manera muy errada, ¿no? Que entendemos muchas veces, o hemos entendido anteriormente, esa reprensión como algo que nos viene a confrontar, o una regañeta que viene a nuestra vida, y las intenciones del Señor son otras, ¿no? El ser humano normalmente está acostumbrado, ¿no?, a ver más que todo lo negativo. Estamos como dice la programación neurolingüística, que eso es la forma del accionamiento del ser humano en las reacciones, esas reacciones negativas. Pero hoy queremos entender las Escrituras desde el lado positivo, queremos entender las Escrituras desde el corazón de Dios, desde el Espíritu de Él, y queremos manifestar esa reprensión, porque somos hijos de Dios, y hoy queremos entender lo que representa esa reprensión. Entonces quiero que vayamos al primer versículo, ahí en Judas 1:9, porque yo meditaba en prédicas anteriores de la pastora cuando ella nos mostraba este versículo, donde dice que habla de hay una pelea, hay una disputa, dice, y dice que hay unos procesos que tienen que ser traspasados en ese momento. Pero y nos habla de esa reprensión, ¿no? Hubo un hermano mayor donde se levantó y nos puede dar ese ejemplo a nosotros, ¿no? Entonces dice que en Judas 1:9 dice que: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Entonces, hay un trasfondo, ¿no?, atrás de lo que estaba sucediendo en ese proceso. Sabemos que Moisés era un hombre encargado, fue un hombre encargado de sacar el pueblo de Egipto a la tierra prometida. Entonces nos habla y nos lleva, o nos posiciona a que está hablando de uno que era parte del cuerpo. Nosotros somos parte del cuerpo, somos parte de una casa, somos parte de un equipo, ¿no? Entonces decía que hay un hermano mayor que estaba contendiendo, dice. Entonces, en el original, esa palabra contender nos habla de una enseñanza, nos habla de que hay un proceso, ¿no? No necesariamente tiene que ver con que le esté recriminando algo. La idea del Señor es que nosotros podamos trabajar cuerpo, que podamos entender cuerpo, que podamos entender cuál es la misión nosotros como cuerpo y dentro del cuerpo, ¿no? Entonces, ese es el propósito, que nosotros podamos ser guardas, así como lo hizo Miguel. Dice que él contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. Había una disputa por el cuerpo, por un cuerpo. Nosotros como cuerpo también tenemos que pelear una batalla, tenemos que pelear constantemente por el cuerpo, por la casa del Señor, pero tendremos que estar en las posiciones correctas, en los lugares correctos, para que se pueda provocar esa reprensión, esa condición en la que nos lleve a esa calidad donde dice que
no se atrevió a, a proferir juicio de maldición. Entonces, vamos a indagar a qué nos lleva esta reprensión. Dice en Efesios 1:3, porque el Señor nos ha dado las armas para que nosotros podamos batallar esta batalla, para que podamos avanzar, ¿no?, en este proceso. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, hay un lugar preparado, preordenado, donde hay una bendición que se nos preparó, un lugar celestial para que desde ahí nosotros podamos estar sumergidos, ¿no? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces, tendremos que estar en los lugares celestiales para que la bendición del Señor pueda ser ejecutada, para que esa reprensión sea ejecutada. Entonces, si hay una bendición espiritual en los lugares celestiales, vamos a por ellos. Entonces, ¿qué sería, no, estar en los lugares celestiales? No, vayámonos a Efesios 1:20. Entonces, que podamos entender ese lugar celestial, para que podamos pelear la batalla desde ahí, para que podamos entender qué es cuerpo, que podamos entender cuál es la misión. Dice que la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces dice, es un poder o una fuerza que operó en Cristo, en la cual tiene que operar en nosotros para que se pueda hacer efectiva, para que nosotros también, si dice que la bendición está en los lugares celestiales, y dice que Cristo operó esa fuerza también, ¿no? Entonces hay que acudir a esos lugares, a que nos podamos sentar, así como lo hizo Cristo, que también nos podamos nosotros sentar a la diestra de esos lugares, ¿no? ¿Sabe de que cuando dice que el arcángel Miguel contendía, dice, con el diablo, nosotros entendemos de que el diablo no era cualquier personaje, ¿no? El diablo fue un administrador. Dice que él se paseaba, ¿no?, por las piedras, dice, del santuario. Era un hombre preparado, un hombre que tenía conocimiento, un hombre que tenía una administración muy grande. Entonces, la reprensión que había, o la contienda que se estaba manifestando ahí, era muy grande, porque el diablo no era cualquier ente, ¿no? Entonces, por eso necesitamos estar en el lugar correcto, la posición correcta, porque desde ahí habrá posición, habrá dominio. Desde ahí no seremos inconmovibles, ¿no? Por eso dice que en la diestra es donde tenemos que estar sentados, porque es ahí donde se encuentran esos lugares celestiales, ¿no? Dice en el Salmo 48:10, dice que conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu olor hasta los fines de la tierra, de justicia está llena la diestra. Entonces, si dice que Cristo se sentó en los lugares celestiales a la diestra del Padre, ¿no? Entonces entendemos esa diestra, ¿no? Estar sentados a esa diestra. ¿Qué hay en la diestra entonces? Dice que de justicia está llena la diestra. Es ahí donde nosotros encontramos ese equilibrio, ¿no? Esa equidad, donde con la justicia de Dios es la que va a ir en pos de mí, es la que va a ir por delante, es la que me va a hacer mantenerme firme, ¿no? Es la que mantendrá nuestro espíritu para que lo demás pueda ir fluyendo, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros podamos entender en este tiempo en dónde tenemos que estar posicionados, ¿no? Para que no seamos conmovidos, ¿no? Sino que estemos firmes para todos los procesos, porque la lucha es grande, ¿no? El trabajo que hay que hacer es grande y tendremos que ir en pos de ello, ¿no? Entonces, tenemos que hacer que los juicios de Dios, que su palabra sea efectiva en nuestra vida, que pueda ser un cauce en nosotros y que pueda transformar nuestra vida. Si estamos en la posición correcta, en los lugares celestiales, a la diestra, donde estamos equiparados de justicia, seremos inquebrantables. Dice Efesios
6, 12. Ay, que ese no se lo di entonces. Ahí está. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, dice que no, la lucha no es carnal, ¿no? La lucha no es entre nosotros, sino que hay algo superior, ¿no? Hay algo mayor por lo que nosotros tenemos que estar preparados, porque son principados, dice, contra potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo. Entonces, miremos esa palabra en el original, la palabra lucha. Esa palabra nos habla de una vibración. ¿Sabe de que cuando nosotros hablamos, sale una vibración de nuestra boca? Primero sale desde acá adentro, sale el aliento, ¿no? Sale un espíritu, sale un aliento, sale calor y salen vibraciones. Y de nuestra boca es como palpamos, ¿no? Con nuestra lengua. Entonces, dice en el Efesios, hablando de esa lucha, habla de esa vibración. Una forma de vibrar, dice, si se puede meter mejor más en la palabra esa que está ahí en el 906, porque habla, dice, de una lucha cuerpo a cuerpo, ¿no? Y acabamos de decir que el arcángel Miguel había una contienda por el cuerpo de Moisés. Entonces hay una lucha, ¿no? Contra cuerpo a cuerpo, dice, ahí está, lucha cuerpo a cuerpo, dice. Relacionado, dice, se usa en sentido figurado, del conflicto, hay, bájale un poquito, súbalo, quiero decir, porque ahí habla, dice, de un conflicto espiritual. Un poquito más, ahí. Dice, lucha cuerpo a cuerpo, del conflicto espiritual en el que se hallan inmensos, dice, los creyentes. Pero me llamó la atención esta parte porque dice que son vibraciones, ¿no? Habla de esa lucha que viene con esas vibraciones cuando nosotros hablamos. Entonces, es importante que la diestra, que donde estemos sentados, donde estemos a la diestra del Padre, que pueda ser esa vibración correcta, que sea el espíritu correcto. Entonces, si estamos en el lugar correcto, la palabra va a ser efectiva. Esas vibraciones, ¿no? Que tiene que ver, esas vibraciones tiene que ver con un palpitar, porque cuando hay vibraciones, dice que el corazón, por ejemplo, trabaja con esas palpitaciones y es ahí donde funcionan las emociones. Según nuestras emociones, esas vibraciones van ondando de una manera o de otra, ¿no? Entonces, en el original, la etimología de esa palabra, que habla de ese palé, habla de esa, que tiene que ver relacionado con la misma vibración y que tiene relacionado con ese palpitar. Ese palpitar que lo podemos ver en nuestro corazón. Ya le voy a explicar por qué les hablo referente a este palpitar que tiene que ver con esa vibración que sale de nuestro espíritu, esa palabra que sale de nuestra boca, porque tiene que estar alineada con nuestro corazón. Si nuestro corazón está sano, si nuestro corazón está limpio, las vibraciones que van a salir van a ser en armonía, en coincidencia con la palabra que está a la diestra del Padre, con una palabra que verdaderamente hace juicio para la casa, ¿no? Una palabra que viene efectiva de parte de Dios desde esos lugares, desde la diestra, ¿no? En esos lugares celestiales. Entonces, queremos ir en pos de la bendición. Dice que Él ha preparado la bendición, pero se encuentra en los lugares celestiales. Entonces, dice en 1 Corintios 9:25, donde nos habla también de esta lucha, pero es una lucha distinta.
Y lo vamos a poder corroborar porque en el original lo muestra. Le he dicho Corintios, 1 Corintios 9:25. O no se lo dije tampoco. Ahí está. Dice que todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces váyase al original de esa palabra lucha. Entonces, todos luchamos por algo, ¿no? Todos luchamos por algo en esta vida, ¿no? Pero también luchamos por algo como casa, como cuerpo. Entonces, es una lucha que es distinta. No tiene que ver nada con esta lucha cuerpo a cuerpo, ¿no? Como dando golpes al aire, dice el apóstol Pablo. La palabra lucha, sí, nos vamos al original y la miramos para que veamos lo contrario, ¿no? De esta lucha cuerpo a cuerpo. Dice luchar, literalmente competir por un premio. Es una lucha distinta, ¿no? Es una lucha pasajera, cuando se compite por algo natural, por algo básico, a que cuando luchamos por esa bendición, cuando luchamos por esa bendición celestial. Entonces entendemos que esta lucha es una lucha pasajera. Es más, la palabra arriba en el griego dice agonizomai. Bueno, no sé cómo se pronuncia, pero habla de una agonización, algo que nos puede ralentizar nuestro corazón cuando la vibración no es la correcta, cuando está saliendo desde otro lugar, cuando no es la bendición celestial, cuando no es el juicio que hace equidad en mi vida, puede provocar, ¿no? Que sea algo pasajero, algo momentáneo, ¿no? Algo muy emocional. No es la vibración divina, no es la vibración armónica de Dios. Dice que es entonces agonizar, lucha, dice competir por un premio, figurativamente contender con un adversario, esforzarse para lograr algo. Pero no es lo mismo que nos esforcemos desde la diestra de los lugares celestiales, tomando la bendición. Desde ese lugar no habrá que esforzarse a que nos esforcemos desde el lugar, desde mi propia opinión, desde el lugar donde lo que yo veo y puedo hacer. Entonces es ahí cuando nosotros peleamos, ¿no? Verdaderamente ese cuerpo a cuerpo, por el cuerpo de Dios, por su casa. Es una lucha cuando es la vibración correcta. Esa lucha no va a ser tan conflictiva, sino que va a ser más llevadera, ¿no? Entonces dice que lo que provoca es que vayamos sin fuerza, en agonización, ¿no? Entonces sabe que eso trae daños colaterales al cuerpo, ¿no? Y una de las cosas que afecta, dice, que es al corazón. Porque cuando no sale esa vibración, la lucha no es la correcta, cuando el hablar no es el correcto, el espíritu correcto, es ahí donde vamos cargando con pesadeces, ¿no? Dice en el Salmo 18:35, dice que me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó, ¿no? Estamos diciendo que la bendición está en los lugares celestiales y hemos entendido que también tenemos un ejemplo, que es Cristo, quien se sentó a la diestra, ¿no? Y hemos entendido que la diestra es que podamos tener donde están los juicios, ¿no? Y entendemos que dice que la diestra es la que nos sustenta. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Entonces, cuando estamos en el lugar correcto, cuando estamos en la diestra, cuando tenemos agarrada la bendición celestial, entonces hay ese procedimiento, alguien que me sustenta, alguien que está bajándome esas razones y que me está liderando, que me está guardando para que yo pueda completar los procesos, para que cada proceso que venga a mi vida, por el sustento, podamos avanzar y podamos traer esa bendición aún mayor. Eclesiastés 10:2. Dice que el corazón del sabio, el corazón del sabio
está a su mano derecha, está a la diestra, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Entonces, hay que buscar y hay que ir en pos, ¿no?, de esa sabiduría que se encuentra, ¿no?, en esa derecha. Queremos provocar en nosotros que se pueda manifestar, que tengamos ese corazón alineado, ¿no?, a los juicios divinos, que ese corazón esté preparado para que la emoción que tenga que salir sea la correcta, para que no se desequilibre ese corazón. ¿Sabe que en el mundo entero, la mayoría no sé cuánto miraba yo de porcentaje de casos de que se dan por muertes de corazón, por paros cardíacos, provocados por esa desestabilidad de la vibración, cuando sale esa palabra que no es la posicionada en Dios, y suceden paros cardíacos, suceden emociones, porque esas alteraciones, cuando no tenemos los juicios de Dios, abundamos y decimos lo que sale del corazón, pero no lo correcto, sino una palabra errada. Pero cuando estamos equilibrados, es ahí donde la vibración va a ser la armonía y va a ser la palabra correcta y va a dar en el clavo, ¿no? Entonces, queremos sanear el cuerpo, queremos tener el corazón perfecto, ¿no?, alineado a los deseos de Dios. Y se encuentra, dice, el corazón sabio, ¿no? Dice Job 8:10. Dice que no te enseñarán ellos, te hablarán y de su corazón sacarán palabras. Entonces, si dice que del corazón se sacan palabras, o sea que de ahí fluye, ¿no? Pero si nuestro corazón está sano, ¿no?, está posicionado donde tiene que estar, los juicios van a ser sanos, ¿no? La palabra que va a salir va a ser sana. ¿Sabe que el Salmo 4:4 dice que meditemos en nuestro corazón? Que meditemos, que hagamos callar nosotros, que nos callemos y que sea la meditación del Señor en nuestro corazón meditando, porque de ahí van a salir palabras, de ahí se va a ejecutar una palabra, y si no es la correcta, también va a ser efecto, pero queremos sacar esa palabra correcta. Dice el Salmo 51:10. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces, qué precioso lo que el salmista nos provoca a nosotros, ¿no? Que podamos manifestar, que podamos atrevernos, ¿no?, a que sea, es el propósito de que se pueda crear en nosotros una limpieza, una restauración, una sanación, para que lo que provoquemos de lo que abunda en nosotros sea lo correcto, ¿no? Dice: y renueva un espíritu recto de mí, ¿no? Que pueda estar habilitado en nosotros esa palabra de juicio, ¿no?, esa palabra que trae equidad a nuestra vida y que pueda provocar en nosotros ese renuevo, ¿no?, esa restauración del espíritu, para que sea el espíritu trabajando, para que sea el espíritu tomando el control de nuestro corazón, de nuestra alma, de esas emociones que también son manifestadas a través del corazón, ¿no? Entonces hay una palabra que sale, ¿no?, del corazón, dice las Escrituras. Entonces tiene que transformar a nuestro espíritu. El salmista decía: renueva. Hoy queremos ser renovados por ese espíritu de rectitud, ese espíritu de juicio, ¿no? Dice el Salmo 90:12, solo voy a parafrasearlo. Dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría, ¿no? Es importante que nosotros podamos entender y podamos percibir lo que Dios tiene preparado para estos días, ¿no?, para este tiempo, la gloria que se tiene que manifestar en nosotros como hijos, lo que se tiene que provocar en nosotros. Pero tenemos que ser renovados constantemente, renovados, limpiados, transformados por su palabra, para que podamos comprender cuáles son nuestros días, cuáles son nuestras metas, nuestros objetivos, nuestro propósito aquí en la tierra para el que hemos sido llamados,
que se pueda provocar, que lo podamos provocar, que estemos listos para cuando algo viene a nuestra vida, que estemos preparados y que estemos equipados y que estemos posicionados en el lugar correcto. Dice Proverbios 31:11. Dice que el corazón de su marido está en ella confiado. Entonces, aquí hablándonos acerca del Señor, ¿no? Dice que Él está confiado. Y si está confiado es porque confía en lo que tiene en casa, porque confía en lo que administran su palabra, porque confía que sabe que tiene una mujer, que tiene una iglesia preparada o que se está preparando, que está en los lugares correctos, tomando en cuenta esa bendición que ha sido preparada desde antes de la fundación del mundo para que hoy nosotros la podamos tomar. Pero hay un marido que confía, dice. Hay un marido que discierne de que su esposa está preparada. Dice, el corazón de su marido está en ella confiado y no carece de ganancia, ¿no? Qué bueno que eso se puede provocar y que seamos de provecho, ¿no? Que podamos multiplicar los intereses de la casa, que podamos ser portadores de esa bendición, ¿no? Que el Señor nos confía, trabajos nos confía, lugares nos confía, posiciones, y que ahí donde estamos podamos manifestar ese espíritu, ese corazón alineado, ese renuevo del espíritu en nuestra vida. El Cantares 5:2 le responde la amada, ¿no? Le responde su iglesia, dice. Y mire lo que manifiesta. Dice que yo dormía, pero mi corazón velaba. Entonces, hay una iglesia preparada, hay una iglesia en conjunto, dice que, o sea, alineados por ese mismo sentir, por ese mismo espíritu, con el propósito tomado en los hombros, con el mismo fin. Hay un marido confiado, pero hay una iglesia que está velando. Que se está preparando, que está escuchando, que está también dando de lo que recibe, y eso será importante. Que estemos velando, dice Eclesiastés 3:11, no sé si ese se lo di, yo creo que no, pero dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo, y dice que ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Qué pasa aquí? Si dice que Dios ha puesto eternidad, hay una eternidad que el Señor ha puesto para que nosotros podamos disfrutar de esta eternidad en este tiempo, para que la podamos soltar, esa eternidad. Pero dice que no hay un disfrute, entonces algo está pasando que no se está disfrutando. Tenemos que ir a por la bendición para que podamos alcanzar y que podamos sobre todo entender. Dice que sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios, imagínense, nosotros queremos entender cuál es el plan de Dios y queremos entender ese propósito y queremos cumplirla como cuerpo, entender esa condición, ¿no? Por eso salir de esas estructuras, ¿no? Porque hemos entendido, qué sé yo, por ahí el que reprende dice, bueno, lo vamos a reprender y le vamos a dar por aquí. Pero queremos entender verdaderamente el plan de Dios, cuál es su propósito, cuál es su fin. Hay una eternidad que tenemos que gozar, que tenemos que vivirla. Y queremos que sea ya, queremos que sea pronto. En Proverbios 4:23. Ahí está, un versículo muy conocido, ¿no? Dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces es importantísimo que nosotros podamos guardar el corazón. Se sabe que hasta en lo natural, ¿no? Lo vemos. Le comentaba de que cuando el corazón empieza, muchas veces nos pasa que nos dicen algo y el corazón se pone muy nervioso y se acelera y empieza a acelerarse, ya no empieza a ir en las ondas
que normalmente suele ir el cuerpo, ¿no? Entonces se desestabiliza. A veces una emoción, algo nos dijeron, algo nos gritaron, o que nos dicen alguna enfermedad, o lo que sea, ¿no? Lo que provoca en nosotros, esas reacciones, pueden desestabilizar el cuerpo. Por eso, sobre todo, guarda tu corazón. Guardemos el corazón de la casa. Ese poder, ¿no? Esa bendición de donde mana la vida, esa vida eterna. Queremos conocer el propósito, queremos entender cuál es la visión de Dios, cuál es el plan, y queremos no solo entenderlo, sino que también queremos llevarlo a otros. Porque no queremos limitarnos a que venga un día y ya está. No, que podamos entender para qué estamos en este lugar, ¿no? No solo congregados, porque no tengo nada que hacer en mi casa, sino entendiendo las razones divinas, entender ese plan eterno de Dios. Porque dice que de ahí mana la vida. Entonces, guardados, ¿y cómo será guardado? Dirá usted. Bueno, si vamos a por la bendición, si vamos a donde está la diestra, donde está la justicia, si vamos a por ello, si vamos a donde está esa bendición, donde sabemos que vamos a ser guardados, dice, en donde vamos a ser sostenidos, en donde vamos a ser constantemente llenados y saciados, para que cuando ese corazoncito se debilite, cuando ese corazoncito sea golpeado, ¿no? Ahí está el Espíritu Santo para restaurar, para moldear, para afirmar, para podernos decir, ve allá, entiende de esta manera, ¿no? Que podamos guardar, porque de ahí manda la vida, dice. Entonces, volvamos a hacer Judas 1:9, ¿no? Usted dirá, bueno, ¿por qué me habla del corazón y me habla de los lugares celestiales? ¿Qué tiene que ver con el tema, ¿no? Con ese reprender de parte del Señor, ¿no? Que, bueno, ahora lo vamos a mirar. Dice, cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, vayamos al original de esa palabra, contender, disputando, dice, por el cuerpo de Moisés, disputando por uno de los que es parte, ¿no? De la casa, por uno de lo que pertenece al cuerpo de Cristo, por uno de los que trabajó, ¿no? Para llevar a un pueblo, ¿no? Un hombre equipado, ¿no? Para llevar procesos. Entonces, dice, ese separar completamente, dice, retirarse, discernir, diferenciar, examinar. Entonces, que podamos entender el contexto de esa contender, ¿no? ¿Cómo tendremos que contender? Es cuando hacemos diferencia de lo que no es de espiritual a lo que es espiritual. Cuando entendemos que hay una diferencia y cuando estamos desde el lugar correcto, desde un lugar mayor, cuando entendemos, por eso decía nuestro Señor Jesucristo, que a veces no entendéis, ¿no? No entendéis mi lenguaje, no entendéis porque son otros lugares, son otras posiciones. Entonces será necesario que nosotros aprendamos a separar, a hacer una diferencia, que podamos tener el discernimiento cuando un corazón es el verdadero, un corazón conforme al de Jehová. ¿Sabe que muchas veces miramos en las Escrituras, hombres de Dios en las Escrituras, que por cuando el corazón se turbó, hubo un fallecimiento, ¿no? Hubo una provocación. ¿Sabe que uno de las que vemos en las Escrituras es a Samuel, ¿no? Dice que llegó un momento que el corazón se le turbó. ¿Y qué pasó? No se puede gobernar, ¿no? Desde ese lugar. Cuando un corazón está turbado, cuando un corazón se ha salido cuando no está el Espíritu habitando ahí. Entonces es ahí donde será necesario que estemos equilibrados, ¿no? Uno de los que podemos ver en las Escrituras es a David. Dice que él tenía un corazón conforme al de Jehová. Queremos manifestar ese corazón conforme al Espíritu de Dios, para que podamos hacer estos procesos, el contender, que podamos hacer una separación completamente de aquello que no viene de parte de Dios y que nos estabilicemos.
en esa bendición. Dice entonces que él, hablaba de esa diferencia, ¿no? De esos que se pueda ir con argumentos, ¿no? Porque cuando ahí está, bueno, pero no aparece esa palabra. Habla de juzgar, habla de dar también argumentos razonables, pero no los argumentos de nuestra propia opinión, de nuestro propio lugar terrenal, sino unos argumentos que vengan del cielo, argumentos que sean de parte de Dios, que sean las razones siempre trayendo esa libertad a nuestra vida. Dice, a mí me sale otra palabra, bueno, la vamos a pasar. Y reconocer, también habla de reconocer, ¿no? Que nosotros podamos evaluar, ¿no? Evaluar el ambiente, evaluar la situación, el aprender a distinguir. Bueno, volvámonos ahí al... ¿Cuánta sabiduría tenía nuestro hermano mayor, no? Volvámonos a la Biblia. Por eso la pastora nos incentivaba y nos decía, peleen con Miguel, porque Miguel tiene una sabiduría mayor, porque Miguel ha entendido algo mayor que nosotros tenemos que entender. Porque dice que él contendía con el diablo, no era cualquier personaje, disputando con él por el cuerpo de Moisés, y dice que no se atrevió a proferir juicio. Entonces, no se atrevió a hacer declaraciones a través de su voluntad, a través de un lugar, aún sabiendo que había algo grande, pero no se atrevió. Dice, cuando habla esa palabra proferir, dice que habla, no sé si la podemos mirar ahí, en el original, miremos esa palabra proferir, porque él dice que no, él se limitó, él no provocó, ¿no? ese movimiento, porque alguien mayor o la misma palabra llega a que suceda, a que se ejecute ese proceso. Dice imponerse sobre, vayamos a la 1909, habla de esas palabras o sonidos. Tiempo, lugar y orden. Espacio, tiempo. El compuesto retiene esencialmente el mismo sentido. No es ahí. Bueno, pero lo que quiere mostrar yo la tengo aquí, dice, habla de un pronunciar o decir palabras o sonidos. ¿Será ahí? A ver. Producir. No sé por qué no aparece. Pero para que no perdamos la idea, ese proferir, su etimología, ¿no? Habla de palabras, y sabemos que las palabras son sonidos. Entonces, de ahí la procedencia en que el corazón esté alineado a los dichos del Señor, de que sea guardado, ¿no? Su palabra, para que podamos, para que sean las vibraciones correctas, ¿no? Dice, es más, esto ahora que me he acordado, en la parte de lo natural, ¿no? en el derecho, sobre todo en el derecho penal, dice que son sonidos violentos, ¿no? Esa ejecución, ¿no? Cuando nos alteramos demasiado, ¿no? Salen esas vibraciones pasadas, ¿no? de la sintonía o de la armonía que normalmente lleva una persona, ¿no? Entonces, por eso es la forma en que nosotros tenemos que guardar el corazón, para que si de ahí mana la vida, que podamos transmitir vida, ¿no? Que seamos pero violentos para la palabra de Dios, que seamos violentos para lo mejor, no violentos para traer gritos, para traer quejas, para traer conflictos. Entonces,
dice que él no proferió, porque podría haber hecho, ¿no?, cualquier cosa y decirle cuantas cosas, pero él entendía, ¿no?, que había un proceso, que hay procesos, que hay tiempos, que hay momentos, que hay que esperar los tiempos, que tenemos que estar preparados, porque hay algo mayor que se tiene que manifestar. Bueno, volvamos a la palabra. Miguelito dice que no profería, ¿no? Él fue a por más gloria, él se fue a lo mayor, ¿no? Por eso le dijo que Dios te reprenda. No proferió, dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición, nunca habló mal contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Ahora sí váyase esa palabra, reprender. ¿Qué es ese reprender, no? Esa vibración, ¿no?, que tiene que activarse en nosotros del espíritu. Censurar, amonestar, dice. Mire, no, ella no es, ¿no? La reprensión. Reconvenir. Entonces váyase a una de esas, a la etimología de esa palabra. Dice honrar, atención, venerar, respetar, apreciar. Bueno, por ahí hay una que dice, habla de enseñanza. Entonces, es importante que nosotros podamos entender a lo que nos llevaba, ¿no?, el arcángel Miguel, ¿no?, donde pudo provocar, en vez de un ambiente muy complicado, muy horroroso, por así decirlo, pero él estaba en el lugar correcto, él estaba junto con la bendición, él estaba guardado, él estaba en la posición donde tenía que estar, porque pudo entender y pudo ver desde ese lugar que había que hacer una reprensión, que Dios te reprenda, le dijo. Entonces es ahí donde se ejecutó, ¿no?, ese proceso donde tiene que provocar en nosotros el que nosotros aprendamos a honrar, pero a honrar su palabra, a que entendemos que la palabra hará el efecto, a que entendemos que es su palabra, que es la enseñanza, esa reprensión que tiene que ver con esa enseñanza. Será la enseñanza la que se ejecutará, entonces tenemos que esperar, ¿no? No podemos empezar a hablar mal, porque es ahí donde empezamos a nuestra boca a traer vibraciones incorrectas, es ahí donde se provoca esas malas articulaciones, donde provocan al cuerpo que se malogre, ¿no?, que provocan el cuerpo que no trabaje conforme a ese espíritu. Miremos el Salmo 141:5. Dice que el justo, qué fuerte suena esto, ¿no? Que el justo me castigue, dice, será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza. Entonces dice que el justo me castigue, ¿no?, que la justicia venga y traiga esa restauración a nuestro espíritu, que venga y nos lave la palabra del Señor, que haga ese proceso, pero sobre todo, dice, y que me reprenda y será un excelente bálsamo. Será su espíritu cayendo a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro cuerpo, transformando para que de nosotros luego también mane la vida, para que mane también esa restauración para otros, para que mane ese proceso, ¿no?, hacia otros, que se pueda ver en nosotros. Entonces la justicia tiene que golpear, la justicia tiene que transformar. En otra de las versiones dice, no sé si la NTV, dice que la justicia me golpee, ¿no? Vio que la palabra viene, a veces nos hace pum, 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 ¿no? Y viene y traspasa, ¿no?, a nuestro espíritu, traspasa, y aquello nos duele, pero nos transforma, nos provoca en nosotros a que se pueda llevar esa condición, el lugar correcto, ¿no?
Deja que los justos me golpeen. Será un acto de bondades. Si me corrigen, es un remedio calmante. Imagínense, un remedio, ¿no? La palabra del Señor. En Santiago 3:15, no, perdón, en Judas 1:19, dice: estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu, ¿no? ¿Qué sería entonces uno que no tiene al Espíritu? ¿Qué es un sensual, no? Dice la Escritura, o dice ahí en el original de su palabra, habla de alguien que se comporta irracional, alguien que se comporta como animal, ¿no? Alguien que no ha provocado la palabra, que la palabra no ha sido efectiva, que no ha sido trasvasado por esa palabra. Pero hoy es el tiempo, ¿no? Hoy es el tiempo para que aquello que en mi vida faltaba, hoy se pasa, hoy se penetra, hoy transforma. Y dejaremos de lado todo eso que nos impide y que daña el cuerpo, ¿no? A través de la enseñanza, a través de la honra, es la que nos llevará a que podamos alcanzar esa bendición de lo alto. Dice, son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Necesitamos al Espíritu para que se pueda provocar la unidad, para que se pueda provocar la restauración en nosotros. Mire cómo lo ve Santiago 3:15. Porque es parte de una sabiduría, ¿no? El que no seamos espirituales es que andamos con otra sabiduría, es que andamos por otros temas, ¿no? Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica, ¿no? Dice como que los sensuales se comportan como irracionales, como animales. Cuando el Espíritu de Dios no está en nuestra vida, no razonamos con las razones de Dios, y es ahí donde se manifiesta esta sabiduría contraria a la del Padre, contraria, donde no hay el Espíritu de Dios, donde no hay consejo. Dice en Santiago 3:6, esas vibraciones lo que pueden provocar, ¿no? Cuando ese corazón no está fluyendo en esa armonía, la vibración que sale dice que contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Dice que la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Entonces, de bien contamina todo el cuerpo lo que salió del corazón, lo que fluyó de ahí. Si la sabiduría es animal y diabólica, se provoca este proceso. Pero hoy queremos provocar la sabiduría celeste. Por eso vamos a por esa sabiduría, a entender esa sabiduría. Porque está ahí, ¿no? Esa bendición. No queremos contaminar más el cuerpo, queremos ser de bendición, queremos ser de restauración, queremos ser de transformación y desatar la sanidad, ser ese árbol de sanidad a las naciones. Vámonos al otro verso. Al Santiago 3:2. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo, ¿no? Entonces, queremos manifestar eso. Queremos ser de bendición para la casa, bendición para el cuerpo, ¿no? Que venga esa reprensión de Dios, que venga en modo de enseñanza, que venga en modo de honra, que honremos la casa, ¿no? A pesar de lo que veamos, a pesar de las circunstancias, la palabra. Si honramos la palabra, lo demás se irá manifestando. Si estamos en el lugar correcto, se irá manifestando y se irá provocando eso en el proceso de nosotros, ¿no? Queremos alcanzar nosotros a que podamos ser esos hombres perfectos, ¿no? Dice, hombres, varones perfectos, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Eso quiere decir que cuando a veces se quiere tirar y salir el animal diabólico, es ahí donde nosotros tenemos que hacerlo actuar al Espíritu Santo y decir, no, tengo la bendición de lo alto, el Señor me la ha entregado y no la quiero perder, quiero sobreabundar en esa bendición,
Quiero aún más, Señor, de tu bendición para poder bendecir a otros. Entonces, volvámonos ahí a Efesios 1:3. El primerito, el del que partimos. No, el siguiente, Efesios 1:3. Dice: bendito sea el Señor y Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, que le bendijo a usted y a cada uno de los que nos están escuchando, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, las bendiciones son espirituales. No hay ninguna bendición contraria a esa. Entonces, hoy nos sujetamos a esa palabra. ¿No sabe que a mí, en lo personal, me habló muchísimo esta palabra? Y quiero que a usted también, a través de ese mismo espíritu, ese mismo sentir, que podamos ser transformados a través de su palabra, que podamos manifestar esa bendición, que aprovechemos la bendición de Dios. Son bendiciones espirituales. No podemos manifestar más que otra cosa que ser espirituales, porque hay una reprensión. Dice que tendrá que reprender, pero es Dios quien reprende. Que te reprenda Dios. Aquello que no es parte del cuerpo, aquello que quiere hacernos tropezar, que sea Dios quien reprenda a través de su enseñanza, a través de esos procesos, ¿no? A través de que nosotros honramos su palabra. Aleluya. Señor, te damos todas las gracias, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Tu palabra dice que seas tú siempre glorificado, Señor. Queremos glorificarte, Padre, en esta preciosa noche, Señor, que tú te puedas llevar lo mejor de nosotros, que tu palabra pueda ser efectiva en cada uno de nosotros, Señor. Que lo que yo pude entender, Señor, lo que tú me mostraste a través de las Escrituras, Señor, este cuerpo, Señor, esas vibraciones, Señor, que salieron de mi boca, Señor, puedan ser entendidas, Señor, en tu casa, Señor, puedan ser percibidas de la misma manera, Señor, en esa sintonía, Señor, en esa melodía, Señor, esas vibraciones, Señor, ese espíritu, Señor, tu aliento, Señor. Queremos estar en el lugar correcto, Señor. No queremos perdernos ninguna de tus bendiciones, Señor, para poder ejecutarlas, Señor, aquí en tu casa, Señor, en nuestra casa, con nuestras familias, con nuestros trabajos, Señor, que podamos ser varones perfectos, Señor, que podamos ser esa iglesia, Señor, esa amada, que el marido se confía de ella, que trae ganancias a tu casa, que trae provecho, porque ha entendido cuál es el propósito, cuál es tu anhelo y que es el mismo, Señor, en esa unidad, Señor. Queremos vivir, Señor, como seres espirituales, Señor, para que lo demás fluya, Señor, conforme a ti, Señor. Nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro cuerpo, Señor, para que esté sano completamente. Que se pueda reflejar que tú vives dentro de nosotros, que somos templo y morada de tu Espíritu Santo, Señor. Provoca en nosotros, Señor, que tus vibraciones, Señor, sean efectivas en este tiempo para entender, Señor, para percibir, para contender por tu cuerpo, Señor, por tu casa, desde el lugar correcto, Señor, no viendo desde afuera, Señor, no viendo lo que hacen los demás, Señor, no viendo con ojos naturales, Señor, sino viendo con tu espíritu, Señor. Sino, Padre, entendiendo, Señor, cuál es el plan eterno. Te bendecimos, Señor. Bendecimos tu casa, Señor. Bendecimos lo que viene, Señor, porque sabemos que es grande, porque es glorioso, Señor. Y queremos no estar del lado
donde solo miramos espectadores. Queremos estar jugando la partida contigo, Señor. Nos queremos jugar tu reino, Señor, tu casa, tu cuerpo, Señor, pero de la mejor manera, Señor. No siendo violentos ni gritando, Señor, sino queremos ser armoniosos, Señor. Un corazón que refleje que tu autoridad, que tu dominio está dentro de nosotros, Señor. Bendecimos, Señor, tu casa, Señor. Bendigo la vida de cada uno, Señor, de los que están en este lugar y de aún de los que no pueden estar, Señor. Pero que peleamos por ese cuerpo, Señor, que son parte de esta casa, Señor. Aleluya, Señor. Te bendecimos, te honramos. Aleluya, Señor. Amén, Señor.